Ok, vamos a empezar hablando por el hueso frontal. Este es un hueso plano e impar situado en la parte anterior del cráneo. Presenta una porción vertical superior, es decir, esta de aquí. Toda esta, una porción vertical superior que contribuye a formar la bóveda craneana. Y otra horizontal inferior aquí. Podemos ver la parte horizontal inferior que constituye parte de la bóveda de las cavidades orbitarias. Ahora, hablando primero de la porción vertical, esta recibe también el nombre de escama frontal. Como podemos ver, tiene una apariencia escamosa. Posee una cara exocraneana anterior y convexa. Si imaginamos que hacia adelante es esto, podemos ver claramente que esta parte es convexa. Entonces la parte exocraneana es convexa, que corresponde a la frente, salvo una pequeña porción lateral, específicamente esta de aquí, la cual forma parte de la fosa temporal. En la línea media se encuentran vestigios de la sutura metópica. Cuando éramos más pequeños teníamos como separado este hueso y al momento de crecer se formó como uno solo, o sea, se solidificó, osificó, digamos, esa parte de la sutura. Se llama sutura metópica o también sutura frontal. Y esta está desarrollada únicamente en individuos jóvenes que al crecer pues se forma la sutura metópica, que es vestigio de esa separación. Por encima de la escotadura nasal, siendo esta de aquí la escotadura nasal, situada en la parte inferior de la línea media, bueno, no me salió tan media, pero como para acá, en esta zona específicamente se encuentra la jiba frontal media o glabela. Y a los lados de esta parten dos arcos salientes que se verán mejor como aquí. Estos dos arcos salientes de aquí, con el nombre de arcos superciliares. Por encima de los arcos superciliares existen dos eminencias redondeadas y lisas, estas de aquí, llamadas jibas frontales laterales. Se pueden ver muchísimo mejor cuando está de lado, como esta es pues una saliente y la otra, y se dice que son más prominentes en los niños. A los lados y partiendo de las apófisis orbitales externas, siendo estas las apófisis orbitales externas, acuérdense que apófisis es como una saliente del hueso. Entonces, saliendo de las apófisis orbitales externas, me perdí. Salen las crestas laterales del frontal, que serían estas de aquí, crestas laterales del frontal. Estas en el cráneo articulado, a ver si se los puedo mostrar. Se puede observar cómo forman parte de la fosa temporal y limitan a su vez esta fosa. A la vez que unas superficies triangulares del hueso frontal, estas de aquí, que se denominan facetas laterales, son donde se insertan los haces de los músculos temporales, que es justo esta parte azul que se ve aquí. La cara endocraniana de la porción vertical, nos salimos otra vez, vamos acá. Entonces, su cara endocraniana es cóncava hacia atrás. Frontal bone. Imaginando que pues hacia atrás sería hacia acá. Presenta en la parte más inferior de la línea media un orificio o semicanal que lo veremos representado aquí. Que en el cráneo articulado forma un agujero que recibe el nombre de agujero ciego. Por encima de este parte una cresta llamada cresta frontal media, que sería toda esta parte de aquí, que se bifurca enseguida. En este plano no se ve, pero tendría que ser así.
se bifurca para dar alojamiento a el seno longitudinal superior, que es una vena del cráneo. A cada lado de este surco existen unas fosetas más o menos profundas que tampoco se ven en este cráneo, pero serían como unos hoyitos aquí, que alojan las vegetaciones subaracnoideas o corpúsculos de Paccioni, y que se llaman por eso fosetas de Paccioni. Más hacia los lados se encuentran las fosas laterales, que serían estas de aquí, que corresponden en la parte exocraneana a las jivas laterales. Ahora, en la porción horizontal se distingue igualmente una superficie exocraneana de una endocraneana. La cara exocraneana está separada de la misma cara de la porción vertical por un reborde romo por el lado interno y afilado en el externo. Está separado de esta parte que sería la vertical por un reborde romo que sería externo. Podemos encontrarlo aquí, llamado arco orbitario. Este presenta en la unión de la parte afilada con la roma, por aquí, una escotadura llamada escotadura supraorbitaria, por donde pasan los vasos y nervios supraorbitarios. Más adentro existe otra pequeña escotadura llamada escotadura frontal interna para el paso de los vasos frontales internos. El arco orbitario termina hacia el lado externo a favor de un saliente prismático triangular, como se observa aquí, donde se articula con el hueso malar o cigomático, que recibe el nombre de apófisis orbitaria externa. Por el lado interno acaba en la apófisis orbitaria interna, aquí, entre ambas apófisis orbitarias internas, esta y esta, existe una escotadura en forma de V invertida o escotadura nasal que ya habíamos mencionado, cuya superficie dentada se articula con los huesos propios de la nariz y con la apófisis ascendentes de los maxilares superiores. Eso se puede observar otra vez en el cráneo articulado. Estas serían las apófisis ascendentes del hueso maxilar y estos serían pues, los huesos nasales propios. Entonces en toda esa zona es donde se articula con la escotadura nasal. Ya. No. Se me quedó al revés. En tanto que sus caras laterales contribuyen a formar la pared superior de las fosas nasales, la espina nasal lleva... Uy, me saltó un montón. Nasal, en la línea media e inmediatamente detrás de la escotadura nasal. Ajá. Aquí. Parte una apófisis en forma piramidal con vértice inferior llamada espina nasal, que sería toda esta parte de aquí, del frontal. Se articula por su parte inferior con los huesos propios de la nariz, en tanto que en sus caras laterales contribuye a formar la pared superior de las fosas nasales. Entonces en esta parte de aquí hacia enfrente se articula con los huesos propios de la nariz y toda esta pared forma la pared superior interna de las fosas nasales. La espina nasal lleva en la unión de sus caras posterolaterales una cresta vertical media, es decir, por aquí abajo llevaría una cresta vertical media, donde se une la lámina perpendicular del etmoides, que en este caso, en el hueso articulado, se podría observar que esta parte de aquí sería la lámina perpendicular del etmoides y esa es la que se une justamente con la espina nasal del frontal.
Por detrás de la espina nasal se abre una escotadura rectangular o escotadura etmoidal. Sería esta de aquí. Tiene forma como ligeramente rectangular, que se denomina escotadura etmoidal y está limitada por dos superficies alargadas de adelante hacia atrás, anfractuosas, es decir, que tienen como cavidades, provistas de múltiples cavidades separadas de unas de otras por tabiques óseos. Serían estos pues como los tabiques óseos. Estas cavidades se denominan, estas de aquí, semicélulas frontales, y en el cráneo articulado forman con el etmoides las células frontoetmoidales o celdas frontoetmoidales. En estas superficies anfractuosas existen dos surcos, específicamente aquí. Sería por aquí y aquí, más o menos. Dos surcos denominados canales etmoidales u orbitarios internos. Estos se abren exteriormente hacia la cavidad orbitaria al nivel de la sutura frontoetmoidal, siendo pues aquí la sutura frontoetmoidal. El canal etmoidal anterior, el primero, da paso a la arteria etmoidal anterior y al nervio nasal interno, en tanto que el canal etmoidal posterior pasa a la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal. A los lados de la escotadura etmoidal se encuentran dos grandes superficies cóncavas de contorno triangular con base anterior denominadas fosas orbitarias. Serían estas de aquí, que tienen ligeramente forma triangular. En la parte externa de la base existe una pequeña depresión llamada foseta lagrimal. Sería, siendo que la base creo que está aquí, hacia externo, ahí se encontraría la foseta lagrimal, donde se aloja la glándula lagrimal. Y en la parte interna de la misma, es decir, hacia acá, hay una excavación o foseta troclear que sirve para la inserción de la polea de reflexión del músculo grano oblicuo del ojo. La cara endocraniana de la porción horizontal, es decir, nos vamos hacia este lado, toda esta zona de aquí, presenta a ambos lados de la escotadura etmoidal, siendo esta pues la escotadura etmoidal, una superficie convexa, como se puede observar aquí, está pues sobresaliente, denominada jiba orbitaria, en la que se aprecian múltiples depresiones o salientes irregulares conocidas con el nombre de impresiones digitales y eminencias mamilares. Ambas porciones de la vertical y la horizontal forman un ángulo diedro. No se puede ver muy bien en esta zona, pero aquí hay una imagen, justo aquí se observa el ángulo diedro. Abierto hacia atrás y muy poco marcado en su arista, debido a que, como se puede observar aquí en la imagen, está notablemente engrosado. Ahora, hablando de sus bordes, se pueden distinguir dos segmentos. Uno es el borde de la escama, regresando al modelo, sería este de aquí arriba, el borde de la escama, que es dentado, biselado a expensas de la lámina interna. Biselado quiere decir que tiene como formita de V. Déjame en paz. Yo no lo sabía. Yo neta no lo sabía, Se articula con el borde anterior de los parietales por arriba y por la parte inferior. Veremos de nuevo con el hueso articulado. Y por la parte inferior lo hace con las grandes alas del esfenoides. El borde de la porción horizontal, interrumpido en la línea media por la escotadura etmoidal, de nuevo aquí por esta escotadura etmoidal,
Es rugoso en sus 2/3 partes más internas, donde se articula con las pequeñas alas del esfenoides. Bueno, así esta es. Entonces, estas chiquitas de aquí al fondo serían las alas menores del esfenoides. Entonces, en estas partes internas es donde se unen con las alas menores del esfenoides, o alas pequeñas. Su tercio externo, en cambio, es liso y libre, este de acá, circunscribiendo parte de la hendidura esfenoidal. En la unión de los bordes de las porciones horizontal y vertical se aprecia una superficie rugosa de forma triangular que se articula con una superficie similar del ala mayor del esfenoides. Ahora, hablando de su estructura, la porción vertical del frontal está constituida por 2 láminas de tejido compacto, entre las cuales se encuentra una capa de tejido esponjoso denominado diploe. Por el contrario, la parte horizontal, este de aquí, carece de tejido esponjoso, estando formada solamente por tejido compacto. En la parte inferior de la porción vertical y a los lados de la línea media se encuentran normalmente en el interior del hueso 2 cavidades neumáticas, más o menos por aquí, de dimensiones variables denominadas senos frontales, que vienen a abrirse en la parte más anterior de las semiceldas colocadas en los bordes de la escotadura etmoidal. Se abren en la parte más anterior de estas, probablemente en estas de aquí. Se comunican con las fosas nasales por medio del infundíbulo del etmoides. En cuanto a osificación, se desarrolla el frontal merced a 2 centros primitivos de osificación para la escama. Estos centros comienzan a desarrollarse entre las 40 y 50 días de vida embrionaria y originan al yuxtaponerse la sutura metópica. Es decir, obviamente, pues, siendo esta la escama, serían estos centros como por aquí que pues, se van acercando y aquí generan la sutura metópica. Pero en el feto quedan separados en la parte de arriba por la fontanela anterior. Otros 4 centros secundarios de osificación dispuestos simétricamente por pares producirán al desarrollarse las apófisis orbitales externas e internas. Entonces 4 serían aquí, uno acá y otro acá. Mientras la espina nasal se forma a expensas de otro centro secundario e impar.